Saludamos a nuestra querida audiencia del noticiero Líderes de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Como titular de la emisión de hoy tenemos el caso especial de la sentencia SL 3982 del 2018, emitida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la cual contiene aspectos importantes frente a la seguridad y salud en el trabajo. Con nosotros se encuentra Michelle Rodríguez, que nos va a hacer un resumen de la sentencia. Adelante, Michelle. Buenas tardes, Darwin. Me encuentro en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la Ciudad de Bogotá, donde se está tomando la decisión del caso presentado por el señor Javier Ernesto Salazar Henao, quien decidió demandar a la empresa despechadora internacional de Colombia SAS debido a un accidente que sufrió mientras trabajaba y por el cual la empresa decidió despedirlo, además del incumplimiento de los deberes y las obligaciones que le impone la ley al empleador. En este caso, hubo una primera y segunda instancia, donde la primera instancia se realizó en el Juzgado 26 Laboral del Circuito de Bogotá, que condenó a la empresa despachadora internacional de Colombia SAS al pago de la liquidación y de la liquidación final del contrato del trabajo del demandante, conforme la parte motiva de la presente decisión, que asciende a la suma de 6.717.240 y absolvió las demás pretensiones incoadas en su contra y la condenó al pago de las costas. Frente a las excepciones, declaró la prosperidad parcial de la denominada cobro de lo no debido, mientras que en la segunda instancia se dio debido a la apelación por ambas partes en el Tribunal Superior del Distrito Judicial, por lo que el juez dio solución a las inconformidades de cada uno, explicando los motivos del demandante y el dinero que debía recibir, ya que tuvo razón en varios puntos de su demanda y también tuvo en cuenta puntos a favor de la empresa. Se concluyó como tal que el demandante no se encontraba incapacitado o si hubiese efectuado la calificación de pérdida de capacidad laboral, lo que no permite inferir en el retiro del trabajador y que estuviese relacionado en que se hubiese presentado ocasión a la disminución de la capacidad de la salud. La parte demandante realizó recurso de casación y alcance de impugnación, donde confirmó la absolución hecha por el acuo respecto a la liquidación de las prestaciones, considerando un mayor salario de base de liquidación, el incremento salarial con base en el índice del precios al consumidor y por lo tanto el pago de precios insolutos correspondientes a los días que interpuso el demandante. Como tal, en mi opinión, Darwin, la empresa siempre debe dar cumplimiento a las normas que respetan la seguridad y salud del trabajador, con el fin de que no haya este tipo de accidentes en ninguna empresa, ya que pueden ser fatales. Continuamos en el estudio con Milena Moreno, quien les dará a conocer las obligaciones y deberes identificados en la seguridad y salud en el trabajo. Buenas noches. Vamos a abordar el tema de las obligaciones y derechos del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Todo en base a la ley 1295 de 1994, donde está la organización del sistema de riesgos laborales, la ley 1562 del 2012, donde se modifica y se implementa la parte de salud ocupacional, y el decreto único reglamentario del sector trabajo en Colombia, el decreto 1072 de 2015. Hay tres participantes, está las ARLs, el empleador y el trabajador. Las funciones de las ARLs o las obligaciones son capacitar, asesorar y en caso de accidente de trabajo o enfermedad laboral, actuar debidamente con atención médica o prestaciones económicas. En cuanto al empleador, sus obligaciones están en establecer políticas de seguridad y salud en el trabajo, hacerlas partícipes a sus trabajadores, capacitarlos e implementarlas. Después de diagnosticar riesgos, tomar medidas preventivas y correctivas si son el caso, dar la responsabilidad a un vigía de hacer un seguimiento a las enfermedades o accidentes de trabajo ya existentes, asegurar las condiciones del ambiente laboral, en este caso
evitando riesgos como de origen ergonómico y psicosocial, como se presenta en la sentencia, reportar a las ARLs accidentes de trabajo o enfermedades laborales. En cuanto al trabajador, su obligación es el autocuidado, el reportar claramente sus condiciones de salud al iniciar la empresa y durante su desempeño laboral, identificar posibles riesgos que pueden atentar contra su salud o condiciones. En este caso, el señor Javier Ernesto Salazar lo realiza de una forma adecuada. Él pide a la empresa un levantamiento de panorama de riesgos y un estudio de puesto de trabajo de condiciones ergonómicas. En cuanto a la sentencia, el demandante alega despido injustificado relacionado con su situación de salud o discapacidad, como le atribuye, y se apoya en el trato especial o protección especial en dados casos a personas con ciertas limitaciones y se relaciona con la retención o reincorporación de su trabajo, o también va por el lado de la debilidad manifiesta. Realmente no aplica porque el diagnóstico de síndrome de túnel del carpio y la pensión por invalidez que le es asignada suceden después de la terminación del contrato. Gracias, Miguel Moreno, por presentarnos las obligaciones y deberes pertinentes de esta sentencia frente a la seguridad y salud en el trabajo. Además de las obligaciones y deberes, esta sentencia también revista otros aspectos importantes frente a la seguridad y salud en el trabajo. Y contamos con la presencia de Alba Molina, que nos va a ilustrar sobre la importancia de esta sentencia frente a la seguridad y salud en el trabajo. También contamos con la opinión de Diana Camargo. Adelante, compañero. Tengan ustedes un excelente día. Desde la capital del Valle del Cauca, yo, Alba Jennifer Molina López, en su noticiero Líder en Salud y Seguridad Laboral, les hablaré sobre la importancia que reviste la sentencia que estamos analizando, a saber la respuesta dada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 30 de abril del 2013 al recurso de casación interpuesto por el señor Javier Ernesto Salazar Henao. Mencionaré a continuación los puntos con respecto a esta sentencia que sintetizan los aspectos más relevantes de la misma. En primer lugar, destaca el hecho de que en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo se protege al trabajador en caso de ser víctima de despido sin justa causa. En el caso del señor Salazar Henao, esta fue precisamente la pretensión que le fue concedida, ya que la terminación del contrato fue unilateral y no hubo una justificación alguna. En segundo lugar, esta sentencia aborda el tema de las enfermedades comunes y las enfermedades profesionales o laborales, cuya relación se aborda en el decreto 1477 del 2014, donde dice que solo las primeras pueden ser causales de procesos de indemnización y prestaciones para el beneficio y protección del trabajador. Sin embargo, las enfermedades comunes que se mencionan en el decreto 1477 del 2014 en la sección 2, literal B, pueden convertirse en enfermedades de origen laboral siempre y cuando exista un diagnóstico profesional pertinente donde se evidencie la conexión entre el padecimiento y su génesis a causa de las labores respectivas del trabajador. En el caso del señor Javier Salazar, el reporte de Colmédica CPS diagnosticó su enfermedad como de origen común y aunque se menciona la posibilidad de estar asociada en alguna génesis laboral, esta posibilidad se emitió en términos de sospecha de, lo cual no tiene la suficiente contundencia para constituir evidencia sólida. Así, la sentencia confirma la protección del Estado brinda al trabajador específicamente con respecto a los despidos sin justa causa. Sin embargo, también nos recuerda la importancia de distinguir entre las enfermedades laborales y enfermedades comunes y la necesidad de buscar diagnósticos claros y a tiempo de los profesionales médicos pertinentes. Como trabajadores tenemos muchos recursos jurídicos, tutela, demanda y recursos de casación que no obstante deben ser aprovechados de manera idónea para nuestra seguridad y salud laboral.
Muy buenos días, el día de hoy está reportando Diana Camargo desde la ciudad de Bogotá para el noticiero Líderes en Seguridad y Salud en el Trabajo. El día de hoy hablaremos de la sentencia número SL 3982 del 2018 dada por el señor Javier Salazar. Como primera instancia podemos hablar de el tema ocurrido para el aumento salarial. Se puede decir que el alegato no es procedente, ya que los bonos por los cuales el señor Javier Salazar está peleando son bonos que son dados a potestad de la empresa. Así, en otros términos, la empresa no está obligada a pagar por ellos. Por otro lado, la procedencia de pago de los días 26 y 27 de julio por los cuales el señor Javier Salazar está pidiendo que se les sean pagados, la empresa como tal demuestra con documentos que se le pagó la semana completa. Por otra parte, y no menos importante, vamos a hablar de las vacaciones por las cuales el señor está pidiendo que se le sean pagadas. 5 días hábiles que él trabajó. Sin embargo, en la investigación se descubrieron documentos y evidencias que ratifican que el señor se tomó las vacaciones del 27 de diciembre del 2007 al 20 de enero del 2008 y el pago de estas fue inmediato. Por lo tal, no hay procedencia en el alegato. Ahora vamos a pasar para el pago del reclamo de las cesantías del 2006, pero en la demanda ocurrida se coloca año 2005. Y cuando se está exigiendo por algún motivo de pago o errores en los pagos de las cesantías, solo se tienen 3 años para poner una queja y el señor Javier Salazar no lo hizo. Realmente aparece un tipo de queja en el juzgado de Funza, pero no es muy claro como tal. El reclamo no tiene el objetivo preciso para poder decir que no se le pagaron las cesantías. Por tal razón, tampoco es procedente su alegato. En cuanto al descuento que le realizaron en la liquidación para el préstamo para la compra de un carro, tampoco es procedente, ya que este préstamo lo hizo con la empresa y se firmó una carta de compromiso donde él autorizaba que se le descontara el valor total en su liquidación final. Así que, por ende, la empresa no está incumpliendo en ningún momento. En cuanto a la terminación de contrato con desconocimiento de la prestación de ley 1361 de 1997, alega que estaba en enfermedad, en discapacidad, que tenía derecho a una protección especial a que le devolvieran el trabajo, pero en este caso no aplica, ya que todos los documentos afirman que esto fue después, no antes de la terminación del contrato. Ahora bien, con el tema del accidente de trabajo y la enfermedad laboral, solo se tiene evidencia de las solicitudes que él hizo con respecto a la inspección del puesto de trabajo, a la solicitud de la revisión del panorama de riesgo, a la solicitud a la EPS Colmédica. Igualmente, la calificación de invalidez se la dieron después de terminado el contrato. También está la remisión de la terapia ocupacional y la valoración del médico laboral. Todo esto también, como lo dije anteriormente, después de la terminación del contrato. Por último, y muy importante, el señor Javier Salazar solicita que la empresa le pague la pensión por invalidez, pero como lo dice la ley 100, cuando es pensión por invalidez de origen laboral, lo debe pagar la ARL, pero cuando es por enfermedad común, lo debe pagar el fondo de pensiones, tal como lo dice la ley 100. Por ahora, esto es todo lo que yo reporto y muchas gracias. Gracias, Juliana, por la intervención de la importancia que reviste esta sentencia para la seguridad y salud en el trabajo. En esta sentencia se establece claramente las diferencias entre las enfermedades de origen común y de origen laboral, y también establece que los criterios de evaluación médica para definir el origen de esa enfermedad deben estar muy claros, muy concretos, para establecer indemnizaciones frente a discapacidades ocasionadas por enfermedades de origen laboral. Eso ha sido todo por hoy.
Gracias por acompañarnos en el noticiero Líderes de la Seguridad en el Trabajo y los esperamos en la próxima. Gracias.